¿Qué sucede cuando una nación se extralimita? ¿Cuándo el cazador se convierte en la presa? Imagínese esto. Despierta con el sonido de las sirenas. El cielo está plagado de amenazas inminentes. Su red eléctrica está en peligro. Sus puertos arden. Y entonces, en menos de 24 horas, contraataca con tal precisión y contundencia que toda la estrategia invernal de su enemigo se desmorona en una sola noche. Esto no es un guión de Hollywood. Es la guerra real del siglo XXI, donde un solo contraataque coordinado puede destruir 1000 drones que ni siquiera han sido lanzados. Donde objetivos a 730 kilómetros de profundidad en territorio enemigo se vuelven repentinamente vulnerables. Donde el cazador se da cuenta, demasiado tarde, de que la presa ha evolucionado hacia algo mucho más peligroso. 4 y 5 de noviembre de 2024. 2 noches. 2 fuerzas opuestas. Un giro inesperado que los analistas militares estudiarán durante décadas. Lo que está a punto de presenciar no es solo un informe de batalla. Es una lección magistral de pensamiento estratégico. Una lección sobre guerra asimétrica. Y quizás lo más importante, una muestra de cómo se ganan los conflictos modernos, no con más soldados, sino con mejor inteligencia, una coordinación superior y la valentía de atacar donde más duele. Si quieres ver más vídeos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Así ayudas mucho al crecimiento del canal. Ahora, déjame contarte lo que sucedió en esas 2 noches cruciales que pudieron haber cambiado el rumbo de todo este conflicto. El ataque. 4 de noviembre. Durante la madrugada del 4 de noviembre, las fuerzas rusas lanzaron uno de sus ataques más devastadores contra Ucrania en la historia reciente. La magnitud fue asombrosa. 130 drones kamikaze Shahed y varios misiles, incluidos sistemas Iskander, surcaron el espacio aéreo ucraniano. El patrón de ataque era tristemente familiar. Infraestructura civil. Siempre infraestructura civil. Esa noche, las instalaciones portuarias de Odessa y la región de Dnipropetrovsk fueron arrasadas por un infierno. Las familias ucranianas volvieron a experimentar la cruda brutalidad de la guerra moderna. Las sirenas antiaéreas rasgaron la oscuridad. Las explosiones destrozaron ventanas y sueños. Las llamas consumieron lo que la gente había construido. Pero la respuesta de Ucrania llegaría rápidamente. Y sería implacable. En cuestión de horas, varios objetivos rusos clave arderían. La refinería de petróleo de Volgogrado, uno de los complejos industriales más grandes del sur de Rusia. La central térmica de Kostroma, la tercera más grande de Rusia, que suministra energía a la propia Moscú. Un depósito de petróleo en la Crimea ocupada. Y lo que era más crítico, la base de operaciones de drones y los almacenes de Shahed, que acababan de aterrorizar a la población civil ucraniana. Comencemos con el objetivo principal en Donetsk, porque esta instalación representa el núcleo de la operación de represalia de Ucrania. El objetivo: Aeropuerto de Donetsk. Así es Donetsk, bajo ocupación. Lo que en su día fue uno de los proyectos de desarrollo más ambiciosos de Ucrania, un aeropuerto internacional que simbolizaba el progreso y la conexión con el mundo, ha estado bajo control ruso desde 2015. En los últimos meses, este lugar se había transformado en algo mucho más siniestro. Un enorme centro de operaciones con drones. El 4 de noviembre, estas instalaciones sirvieron como punto de lanzamiento principal para los 130 drones Shahed, que sembraron la destrucción en las ciudades ucranianas. Esta era la principal base aérea que coordinaba los ataques que dejaron a millones de civiles inocentes expuestos al hambre y al frío extremo. Era el centro logístico clave de la campaña de terror de Putin. Almacenamiento, ensamblaje, operaciones de lanzamiento, todo concentrado en un solo lugar. Los servicios de inteligencia ucranianos, en particular la 414ª Brigada Independiente de UAV, bajo el mando de Robert Madibrodby, llevaban meses vigilando este sitio. Los horribles ataques de las últimas semanas habían convertido la destrucción de este centro de una opción en una necesidad absoluta.
y la noche del 5 de noviembre se ejecutó la decisión. El ataque. 5 de noviembre. Esta operación fue un ejemplo de precisión militar. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, las unidades de sistemas no tripulados, las formaciones de misiles y las baterías de artillería operaron en perfecta sincronización. Tanto los misiles de crucero como los drones de ataque comenzaron a bombardear el objetivo simultáneamente. El resultado, según informes oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales, más del 90% de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos lanzados alcanzaron con éxito sus objetivos designados. Y entonces ocurrió esto. Esta es la segunda explosión masiva captada en video. ¿Qué detonó exactamente en el aeropuerto de Donetsk esa noche? Según informes que aún no han sido confirmados, pero que provienen de fuentes de inteligencia creíbles, aproximadamente 1.000 vehículos aéreos no tripulados Shahed y más de 1.500 ojivas destinadas a ellos se almacenaban en ese depósito. 1.000 vehículos aéreos no tripulados. 1.500 ojivas. Vaporizados en una sola noche. Esto representó una puñalada directa al corazón de la ofensiva de invierno planeada por Putin. Lo que están presenciando es la destrucción de miles de bombas que habrían caído sobre ciudades ucranianas. Miles de posibles muertes de civiles, apagones y hogares sin calefacción. Todo eliminado antes de que pudieran desplegarse. Pero Ucrania no limitó su ataque a la instalación de almacenamiento de drones. Un depósito de municiones fue completamente aniquilado. Un complejo de almacenamiento de combustible fue demolido. La zona de preparación y lanzamiento de drones en la base aérea quedó totalmente inoperativa. La infraestructura de energía y comunicaciones sufrió graves daños. Putin puede desplegar cientos de miles de soldados en el frente, pero si no puede alimentarlos, si no puede suministrarles municiones ni apoyo tecnológico, esos soldados se convierten en poco más que blancos fáciles en el campo de batalla actual. Ucrania destrozó esta columna vertebral logística. Pero esperen. Si esa fuera toda la historia, podríamos decir que se logró la venganza por el ataque del 4 de noviembre. Sin embargo, eso no fue lo que hizo histórica la noche del 5 de noviembre. El segundo golpe de Putin aguardaba mucho más adentro del territorio ruso. Objetivo 2. La central eléctrica de Kostroma. Esta es la ciudad de Volgogrado, ubicada a solo 350 kilómetros al noreste de Moscú. Y ese infierno que ven es la central térmica de Kostroma, la tercera más grande de Rusia. Este objetivo se encuentra exactamente a 730 kilómetros de la frontera con Ucrania. Esto representa el fracaso oficial de la estrategia de defensa aérea profunda en capas, tan publicitada por Putin. ¿Por qué es importante esta central? Posee una capacidad de generación instalada de 3.600 megavatios. Se encuentra entre las instalaciones más vitales de toda la red energética rusa. Es la tercera central térmica más grande de Rusia. Observen la simetría una vez más. El 4 de noviembre, Putin intentó paralizar Ucrania atacando la infraestructura energética de Odessa y Dnipropetrovsk. Tan solo un día después, Ucrania respondió atacando la tercera central térmica más grande de Rusia. Putin ahora se enfrenta a la posibilidad de que su propia población se quede sin electricidad. Como era de esperar, las declaraciones oficiales fueron absurdas. El gobernador de Kostroma, Sergei Sitnikov, afirmó que habían repelido con éxito un ataque con drones. Reconoció los daños a la infraestructura energética, pero insistió de inmediato en que el suministro eléctrico no se había interrumpido. ¿Sugieren estas imágenes que el suministro no se ha interrumpido? Estas imágenes, publicadas y analizadas por el medio independiente Astra, revelan un enorme incendio en la planta de distribución de gas de la central eléctrica. ¿Qué otra cosa podría declarar el gobernador? Sí, nos atacaron. Una de las centrales eléctricas más grandes del país está en llamas, y nos enfrentamos a posibles apagones. Obviamente, inventarán historias. Pero las imágenes no mienten. El pueblo ruso está viendo esas mismas imágenes y percibe la enorme discrepancia entre lo que afirman sus líderes, que todo está bajo control,
y la bola de fuego que presencian con sus propios ojos. La sinfonía de la destrucción era completa, pero la pesadilla continuaba. Objetivo 3. Refinería de petróleo de Volgogrado. Al mismo tiempo, drones ucranianos atacaban la refinería de petróleo de Volgogrado, operada por Lukoil en el sur de Rusia. Esta no es una refinería cualquiera, es la más grande del sur de Rusia, con una capacidad anual de procesamiento de crudo de aproximadamente 15,7 millones de toneladas. Estas cifras pueden parecer abstractas, así que permítanme aclarar. Esta refinería representa aproximadamente el 6% de la capacidad de producción total de Rusia. Ahora bien, analicemos la simetría estratégica. El 4 de noviembre, Putin atacó la infraestructura energética y portuaria de Ucrania en Odessa. Exactamente 24 horas después, Ucrania atacó una de las refinerías de petróleo más grandes de Putin. Esta instalación no solo suministra gasolina para vehículos civiles, produce el diésel que alimenta los tanques de Putin en Ucrania y el combustible de aviación que impulsa sus aviones. Pero este ataque tuvo otra consecuencia. Una consecuencia que Putin no pudo explicar a sus propios ciudadanos, una que intentó ocultar. El gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, se vio obligado a emitir una declaración. Sí, se había producido un incendio en una instalación industrial. Pero, lo que es más importante, un edificio de apartamentos de 24 pisos había resultado dañado por la caída de escombros y un civil de 48 años había fallecido. Ahora, detengámonos aquí. ¿Qué le ha dicho Putin repetidamente al pueblo ruso? Que esto no es una guerra. Se trata de una operación militar especial, ¿verdad? Y supuestamente esta operación se limitaba al territorio ucraniano, pero ahora las ciudades rusas se ven sacudidas por los contraataques ucranianos. Este es el momento en que la barrera protectora entre Putin y el pueblo ruso comienza a resquebrajarse. Hay más. Según afirmaciones que circulan en las redes sociales, lo que impactó ese edificio de apartamentos no fue un dron ucraniano, sino un misil antiaéreo Pantsir ruso disparado contra el dron. ¿Se imaginan? Los sistemas de defensa antiaérea de Putin, que cuestan millones de dólares, están tan desorganizados e ineficaces que no pueden interceptar los drones, o están atacando sus propias ciudades. Es difícil determinar qué escenario es peor. Esto pinta un panorama claro de la desesperada situación que enfrenta Putin con su propia población. La venganza se había consumado en Donetsk. La cuenta pendiente se había saldado en Volgogrado. Esa misma noche, Crimea, que Putin considera territorio sagrado su patria, también ardía. Un gran depósito de petróleo operado por la compañía Crimean Fuel en la ocupada Sebastopol fue alcanzado. Se registraron drones sobrevolando la zona antes de las explosiones, seguidas de un incendio masivo. Crimea debía representar una fortaleza inexpugnable para Putin. Ahora también se ha convertido en un objetivo vulnerable que abastece de logística militar a Rusia. Analicemos el panorama general para comprender lo sucedido. El 4 de noviembre, Rusia atacó la infraestructura civil de Ucrania con 130 drones, causando una devastación generalizada entre la población civil ucraniana. El 5 de noviembre, Ucrania respondió con una fuerza abrumadora. Represalia estratégica. Destrucción de un centro logístico con 1000 drones en Donetsk. Respuesta económica. Ataque a una importante refinería en Volgogrado. Colapso doctrinal. Una central térmica a 730 kilómetros de profundidad en Rusia, en Kostroma, es alcanzada. Desgaste logístico. Un depósito de combustible en Crimea es destruido. Esto demuestra la brillantez estratégica de Ucrania. ¿Por qué? Porque estos ataques ponen a Putin en un dilema imposible. ¿Qué hará Putin ahora? ¿Dónde desplegará su limitado y costoso sistema de defensa aérea? ¿Debería proteger las líneas del frente? ¿O retirar sistemas del frente para proteger la central de Kostroma, a 730 kilómetros de profundidad? ¿O la refinería de Volgogrado, en el sur? ¿O su propio palacio en Moscú?
no puede protegerlo todo a la vez. Carece de recursos suficientes. Esta es la estrategia de Ucrania: obligar a Putin a tomar decisiones imposibles para defender su propio territorio en la guerra que él mismo inició. Y estos ataques están funcionando. No es una ilusión, es matemática pura. Según un análisis del Kyiv Post, los ataques previos de Ucrania contra las instalaciones de producción y las cadenas de suministro de vehículos aéreos no tripulados, VANT, en Rusia durante julio y agosto, redujeron los lanzamientos de Shahed de 633 en julio a 432 en agosto. Esto representa una reducción del 33%. Matemáticamente comprobado, estos ataques son efectivos. Ahora bien, consideremos lo siguiente. Tras los ataques que provocaron esa disminución del 33%, Rusia intentó reabastecerse para el invierno. Y la noche del 5 de noviembre, es posible que todo ese arsenal haya sido destruido en una sola operación en Donetsk. Putin planeaba congelar Ucrania el 4 de noviembre, pero ahora sus propios planes están congelados. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Defensa ruso? Predecible. Destruimos 75 VANT ucranianos durante la noche. 49 de ellos estaban sobre Volgogrado. ¿En serio? Si interceptaron 75 drones, ¿cómo se incendió la central eléctrica de Kostroma, a 730 kilómetros de distancia? ¿Cómo fue atacada la refinería de Volgogrado? ¿Explotó espontáneamente aquel almacén en Donetsk que contenía 1000 drones? Como de costumbre, las matemáticas del Ministerio de Defensa ruso se reducen a cifras que suenan bien para Putin. Esa noche chocaron dos filosofías bélicas radicalmente distintas. La filosofía rusa se basa en la cantidad. Acumular miles de drones Shahed baratos en almacenes centralizados y abrumar a Ucrania por la fuerza bruta. La filosofía ucraniana, en cambio, se basa en la calidad. Meses de reconocimiento meticuloso, coordinación perfecta entre las Fuerzas de Operaciones Especiales, FOE, los sistemas aéreos no tripulados, las unidades de inteligencia, las formaciones de misiles y la artillería. La FOE reportó una tasa de acierto superior al 90%. ¿El resultado? La cantidad rusa, 1000 drones, fue aniquilada en una sola noche por la operación ucraniana, centrada en la calidad. Mientras Ucrania libra una guerra económica asimétrica atacando los activos estratégicos de Rusia, los recursos que Rusia gasta intentando detener estos ataques generan una guerra de desgaste económico que juega en su contra. Ucrania obliga a Rusia a gastar millones en la defensa de su territorio. Los ataques anteriores en Belgorod o cerca de Moscú causaron conmoción, pero la ola de ataques del 5 al 6 de noviembre logró algo distinto. Arraigó la realidad de la guerra en la conciencia civil rusa. La muerte de un civil de 48 años en Volgogrado por metralla y los daños a un edificio de apartamentos sacaron la guerra del discurso de las operaciones especiales y la llevaron a los hogares rusos. La suspensión de vuelos en 13 aeropuertos rusos trastornó directamente la vida de los ciudadanos rusos. Las imágenes de los incendios en Kostromá y Volgogrado destrozaron el discurso del Kremlin de que la patria está a salvo. Ya no existe ningún lugar seguro. La guerra había penetrado el núcleo mismo de la promesa de estabilidad de Putin, la infraestructura energética. Y este panorama forma parte de un colapso más amplio. Casi al mismo tiempo, la Legión de la Libertad rusa, que lucha junto a Ucrania, anunció la destrucción de decenas de locomotoras que transportaban municiones a Ucrania, mediante una serie de operaciones de sabotaje en Rusia. Aún más sorprendente, casi al mismo tiempo, se cortó el suministro eléctrico al orgullo de Rusia, el Centro Espacial Vostochny, debido a deudas impagas. El complejo de lanzamiento de cohetes Angara también sufrió un corte de energía por no poder saldar una deuda superior a $650.000. Observemos el panorama completo. Desde fuera, Ucrania ataca las instalaciones energéticas más estratégicas, ubicadas a cientos de kilómetros dentro de Rusia. Desde dentro, la resistencia rusa sabotea las redes logísticas de la guerra. El sistema está tan corrupto,
tan disfuncional que una estación espacial, símbolo del sueño de Putin de convertirse en una superpotencia espacial, no puede pagar su factura de electricidad. La perspectiva de los aliados. Y luego está el cuarto frente más crítico, el frente de los aliados, los amigos de Putin. ¿Qué creen que ven esos aliados en Pekín, Teherán y Pyongyang al analizar esta situación? ¿Un líder fuerte que promete doblegar a Occidente? ¿O un tigre de papel incapaz de proteger su central eléctrica más importante, a 730 kilómetros dentro de su propio territorio, cuya estación espacial está sumida en la oscuridad porque no puede pagar su factura de electricidad? Consideremos esto. Irán le proporciona a Putin miles de Shaheds y Ucrania destruye 1000 de esos Shaheds en una sola noche, antes incluso de que puedan ser desplegados. ¿Qué tipo de retorno de la inversión representa esto para Teherán? China proclama una amistad sin límites. Corea del Norte envía municiones, pero todos apostaron a que Putin ganaría esta guerra y transformaría el orden mundial. Lo único que ven ahora es a un líder incapaz de cambiar el orden, e incluso de mantenerlo dentro de sus propias fronteras. Esta debilidad, esta impotencia, está evaporando todo el carisma y la credibilidad de Putin ante sus aliados. El panorama es innegable. Putin está perdiendo la guerra en múltiples frentes, en el campo de batalla, internamente, económicamente y ante sus aliados. Los 1000 drones que desaparecieron en Donetsk la noche del 5 de noviembre de 2024 representan mucho más que una simple pérdida militar. Lo que desapareció esa noche fue la autoridad de Putin. Lo que desapareció esa noche fue la mentira que le contó al pueblo ruso: la guerra no les afectará. La verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo más observará en silencio el pueblo ruso este desastre y esta humillación a la que sus líderes los han arrastrado? Si lo que he compartido en este video te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta para que este esfuerzo llegue a más personas. Estamos viviendo estos acontecimientos juntos. Quiero conocer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rusia puede superar esta crisis o ya no hay vuelta atrás? Y si aún no te has unido, suscríbete para acompañarnos en el próximo capítulo de esta historia. Porque esto no es solo un noticiero, es una ruptura que ocurre en pleno apogeo de la historia. Cuídate y nos vemos en el próximo video.